Pasos para una buena clase de estudios sociales. Marvin Carvajal Barrantes, ex asesor nacional de estudios sociales. Es importante entender que hay dos disciplinas estructurantes de los estudios sociales. Una es historia y la otra es geografía. Y el enfoque pedagógico que le da sustento a la didáctica de la historia y a la didáctica de la geografía es el aprendizaje basado en problemas. La historia-problema, que es el enfoque historiográfico que fue recomendado por historiadores tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica, lo que busca es comprender e interpretar ¿para qué? Para construir criterios y sostenerlos con evidencia histórica. Desde esa perspectiva hay que utilizar los restos del pasado, documentos, ¿para qué? Para contestar preguntas sobre ese pasado, lo que implica búsqueda de evidencia e información. Desde lo local a lo global y desde lo global hacia lo local. Entonces, la historia-problema trabaja con preguntas de investigación y hay que revisar una serie de fuentes de información para contestar esas preguntas y construir criterios con evidencia histórica. En tanto, la geografía, desde la escuela de pensamiento que se denomina geografía de problemas, indica que debemos plantear unos problemas geográficos a distintas escalas, de lo cercano a lo lejano. ¿Y cuáles son esos problemas? O preguntas. Serían preguntas sobre la naturaleza, la sociedad y la economía. Entonces, nos indican que hay que generar preguntas y expresarlos en términos de problemas. Para eso que se requiere, igual que la historia, buscar información y evaluar la calidad de la información que se tiene acceso. Por tanto, esos datos hay que organizarlos. ¿En qué? En mapas, en gráficos, en cuadros, en mapas mentales, etc. ¿Con qué propósito? En el análisis, ¿verdad? Buscar patrones, ¿verdad?, de comportamiento en términos espaciales y temporales y a partir de ahí generar ¿qué? Un informe de resultados que nos implique una respuesta y solución a los problemas que planteamos de previo. Ahora, en un principio les indiqué que el enfoque pedagógico es aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con historia-problema, geografía de problemas, yo tengo que utilizar un método educativo. ¿Y cuál es ese método? Aprendizaje basado en problemas. ¿Y qué nos indica el ABP? Significa algo muy simple, ¿verdad? Tenemos que plantear el qué se conoce y el qué se debe conocer, el subtema o tema de investigación, definir una investigación, un análisis, un trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para sistematizar la información, igual que historia de problemas y geografía de problemas. ¿Para qué? Para describir, explicar, comparar, evaluar, analizar o sintetizar. Y al final, ¿qué debe haber? Un reporte oral y escrito. Algo parecido a como lo denuncia historia-problema y geografía de problemas. Ahora vamos a revisar un poco los insumos para el planeamiento en estudios sociales de la educación secundaria. Hay dos ámbitos, el curricular y el académico. ¿Qué documentos son importantes ahí? El programa de estudio, la política educativa y la política curricular.
Desde el ámbito del programa de estudios, los grandes objetivos generales, que por cierto nos decían que no debíamos usar esa expresión, pero para efecto de hacer un conecte y entendimiento de lo que estamos explicando, nosotros tenemos que entender que los aprendizajes esperados son los grandes objetivos generales y los criterios de evaluación son los objetivos específicos. Entonces, la política educativa, la política curricular, influye directamente en los aprendizajes esperados y estos a su vez en los criterios de evaluación. Eso desde el programa de estudio. Ahora, para efectos de la nueva política curricular, donde se deben implementar una serie de habilidades, las famosas 4 dimensiones y 13 habilidades, entonces se diseñó lo que se denomina indicador del aprendizaje esperado. Eso desde el ámbito curricular. Desde el ámbito académico, sea historia problema o geografía de problemas, tenemos que entender que hay un eje temático integrador de nivel, ejes generadores por trimestre o semestre, como se está trabajando actualmente, que se desdoblan en unidades de trabajo y a su vez cada unidad de trabajo plantea unas preguntas problema y esas unidades de trabajo se subdividen en subtemas que pueden ser A, B, C o A, B, C o D. Va a depender de la unidad de trabajo y todo va a confluir ¿a dónde? En los criterios de evaluación y en los indicadores del aprendizaje esperado. Recuerden que para la parte de evaluación, el indicador del aprendizaje esperado se plantean 3 niveles, un nivel de desempeño inicial, intermedio y avanzado. Bueno, nada más recordar un poco cuáles son las dimensiones y habilidades importantes que debemos considerar a la hora de desarrollar nuestras clases, que de por sí ya la Asesoría Nacional de Estudios Sociales nos la indican de acuerdo a las unidades de trabajo que están tipificadas en la plantilla que ellos han dado a conocer desde 7º a 11º año, que es válida para todas las modalidades. En la dimensión 1, maneras de pensar, hay 3 habilidades importantísimas: pensamiento crítico, pensamiento sistémico, resolución de problemas. Esto en estudios sociales. En la dimensión 2, formas de vivir en el mundo, donde ciudadanía global y local para nosotros es muy importante. En la dimensión 3, formas de relacionarse con otras personas, hay habilidades importantísimas: colaboración, con trabajo en equipo, que recordemos que el ABP, historia problema y geografía de problemas lo indican, igual que comunicación. Y en la dimensión 4, herramientas para integrarse al mundo, la apropiación de la tecnología y el manejo de información, que sabemos que desde historia problema, geografía de problemas y de la ABP es fundamental en el trabajo de aula. Hay que comprender en términos de los rasgos o de los infinitivos verbales que más se utilizan en estudios sociales, eso desde el programa de estudio y desde lo que se recomienda desde la política curricular. Hay infinitivos verbales muy importantes y que están ordenadas de acuerdo a lo que plantea Bloom. Reconoce, identifica, describe, establece, determina, relaciona, compara, justifica, deduce, plantea, examina, evalúa. De acuerdo al cuadro que les estamos planteando, verán que estos infinitivos verbales permean no solo las 4 dimensiones, sino la casi totalidad de las habilidades. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con nuestros muchachos, tenemos que tener conciencia y saber, ¿verdad?,
qué estamos potenciando. No es un asunto de solo revisar contenidos o temas, sino hay que potenciar habilidades. Y una de las cosas que se habló en la comisión que elaboró estos programas de estudio es que no interesa tanto la revisión del contenido, lo que interesa es la potenciación de habilidades. Nos guste o no, eso fue lo que se definió. Hay un cuadro que me interesa mucho y donde se buscó hacer un enlace entre la educación tradicional y el aprendizaje basado en problemas. Es decir, hacerle una lectura horizontal. Desde la educación tradicional nosotros siempre hemos trabajado unas actividades de inicio, unas actividades de desarrollo y unas actividades de cierre. Desde la ABP, desde el aprendizaje basado en problemas, ¿cuáles serían las actividades de inicio? Bueno, aquí nosotros tenemos que definir el qué se conoce y el qué se debe conocer con los muchachos. Desde las actividades de desarrollo, ahí hay una secuencia lógica. Nosotros tenemos que revisar una información para efectos de investigación y análisis, lo cual implica un trabajo colaborativo con los muchachos. Y en las actividades de cierre siempre debe haber un reporte oral, donde ellos demuestren la asimilación de nuevos contenidos. Ahora, de las actividades de inicio, del qué se conoce y del qué se debe conocer, ¿qué estrategias podemos recomendar? Bueno, de acuerdo a USPEL, estarían las estrategias por descubrimiento individual, en subgrupos y en forma grupal, donde se debe partir de unos conocimientos previos. En términos de recursos, hay que plantear unas preguntas tipo diagnóstico y un vocabulario básico. Hay que trabajar desde las actividades de desarrollo, desde la investigación y análisis. Nosotros deberíamos desarrollar una serie de estrategias y una de esas es el trabajo colaborativo, tal y como lo plantea Vygotsky, en sus grupos o en forma grupal. ¿De acuerdo a qué? A lo que plantean los criterios de evaluación y los indicadores del aprendizaje esperado. Ahora, desde los recursos, nosotros tenemos que hacer un uso de esos recursos de manera lógica y ascendente. Tenemos que trabajar con líneas de tiempo, con mapas históricos, porque hay que ubicarlos en un tiempo y un espacio. Tenemos que trabajar con imágenes de la época, audios y videos. ¿Para qué? Para trasladarlos en el tiempo, que eso es muy importante para aprender a pensar cómo pensaban los personajes de otras épocas. Es un ejercicio y ya eso desde el punto de vista de traslado en el tiempo, de una estrategia más visual, más auditiva. Pero ya desde el plano más académico tenemos que llevarlos a un trabajo más abstracto. ¿Con qué? Con tablas, con gráficos, con entrevistas, con observaciones, con fragmentos, con textos. Entonces, ustedes notarán que son dos ámbitos, uno más visual, más auditivo, con el objetivo de un traslado a través del tiempo, eso desde la historia, y desde la geografía es salir al campo, observar, ¿verdad? Situaciones en términos de problemas geográficos, naturaleza, economía y sociedad. Y desde la actividad de cierre, lo que se plantea en términos de estrategia didáctica es la resolución de problemas. Es donde se aplica el conocimiento y se debe deliberar en una plenaria. ¿Mediante qué? ¿Qué recursos? Afiches, mapas conceptuales, papelógrafo, collage, mural, desplegables, videos y audios, entre otros. Vamos a trabajar un poquillo con la plantilla
de Estudios Sociales y con actividades de mediación, sugerencias de actividades de mediación. Bueno, nosotros sabemos que desde la plantilla que plantea la Asesoría Nacional de Estudios Sociales, ya ahí nos dicen qué habilidades tenemos que trabajar y con qué nivel de profundidad. Entonces, en la primera columna está, por ejemplo, pensamiento sistémico, y sabemos que pensamiento sistémico podemos trabajarlo desde un nivel muy básico a uno más complejo. Por ejemplo, patrones dentro del sistema, causalidad entre los componentes del sistema y modificación y mejoras del sistema. Entonces, a la hora de definir las estrategias de mediación docente, yo tengo que entender que hay distintos niveles de profundidad. El tema que vamos a desarrollar se llama el surgimiento de naciones en el continente americano, los procesos independentistas. Otra habilidad, ya lo hemos hablado desde la historia problema, desde la geografía de problemas, desde el ABP, es el manejo de la información. Es una habilidad importantísima, es decir, desde la valoración de la información, desde la integración y de la presentación de la información. En términos de habilidad y de acuerdo a estos niveles de profundidad, en el caso de estudios sociales es una obligación pasar por esos 3 niveles de profundidad. Aquí les estamos planteando lo que viene en la plantilla de la Asesoría Nacional de Estudios Sociales. Nos dicen que vamos a trabajar con 5 columnas, con 5 rubros: aprendizajes esperados, criterios de evaluación, indicadores del aprendizaje esperado, actividades de mediación y niveles de desempeño. Como ustedes notarán, de los 5 rubros, 4 ya están dados. O sea, nosotros no podemos modificar nada porque eso está dado. Sí saber que dentro de la columna que llamamos criterios de evaluación se plantean los temas, los subtemas y además las preguntas problema. Y en función de eso, entonces fue que se definió el indicador del aprendizaje esperado. Ahora, la habilidad, ¿dónde está inserta? Está en el infinitivo verbal, que vean, por ejemplo, que en aprendizaje esperado es explique, desde el criterio es explicar y desde el indicador es explica. ¿Por qué? Porque los asesores nacionales no podían modificar un infinitivo verbal que ya de por sí estaba dado en el programa de estudio. ¿Por qué? Porque fue aprobado por el Consejo Superior de Educación. Para modificarlo, ¿verdad?, y definirlo en el indicador del aprendizaje esperado, se necesitaba un check del Consejo Superior de Educación, lo cual nunca se dio. Entonces, al no darse, entonces existe esa camisa de fuerza que si el programa nos dice que debemos explicar, nosotros debemos de trabajar con explica. Sabemos que la habilidad en explica que se está potenciando es ya lo habíamos conocido, que es el pensamiento sistémico. Ahora, en cuanto a niveles de desempeño, de acuerdo a explica del indicador del aprendizaje esperado, se plantean tres niveles, el inicial, el intermedio y el avanzado. Ahora, de acuerdo a explica y de acuerdo al pensamiento sistémico, que es la habilidad, entonces se definen la forma de trabajar, la secuencia: enlista datos, destaca y comenta, que es la forma en que nosotros debemos de trabajar esta temática de las ideas independentistas en América Latina. ¿Por qué? Porque nos lo define el indicador y el nivel de desempeño. Volvemos al cuadro que habíamos trabajado de previo, donde hacíamos ese enlace o ese conecte entre una educación tradicional y el ABP. Actividad de inicio,
lo que nos interesa es el qué se conoce y qué se debe conocer. Entonces, para eso planteamos una pregunta tipo diagnóstico a los estudiantes, aunque no hayan trabajado este tema. ¿Cuáles fueron las condiciones económicas y políticas que llevaron a las colonias americanas a luchar por su separación de España y de Gran Bretaña? Sabemos que para llegar a esta pregunta debemos de trabajar unos temas previos, por ejemplo, historia colonial, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Entonces, tiene que haber un conocimiento previo, que eso es lo que están hablando del plan de nivelación integral, es decir, tiene que haber una base para yo poder trabajar con este tema. Yo no me puedo saltar temas, y menos en historia y geografía. Unos son base de otros. Y también, de acuerdo a Prats, Carretero y otros autores, nosotros debemos trabajar con un vocabulario. ¿De dónde sacamos ese vocabulario? De los criterios de evaluación, de los aprendizajes esperados y de los indicadores. ¿De qué? Del tema que queremos desarrollar. Entonces, ustedes verán que hay una serie de vocabulario de carácter técnico, que la idea es que los muchachos hagan un trabajo individual en sus grupos, a ver qué saben de ese concepto, luego lo confronten con una separata que les da el profesor. En este caso la hemos construido en ADN y nada más tienen que descargarla, pero aquí la estrategia didáctica es que los muchachos no tienen que aprenderse definiciones de enciclopedia. Ellos tienen que construir una noción desde el vocabulario que ellos manejan. Por ejemplo, yo recuerdo que en primer grado, cuando se estaba enseñando el concepto de altitud, ¿qué hice? Hice como una especie de pirámide. Abajo puse un barquito, arriba un chiquito, en lo más alto, y les dije, ellos no sabían ni leer ni escribir, la diferencia entre este barquito que está aquí, que está abajo, y esto que está arriba, a esto, ¿cómo se le llama? Altitud, ¿ves? Entonces el vocabulario tiene que trabajarse de manera muy simple, de acuerdo al nivel de funcionamiento del estudiantado y también de acuerdo al nivel de profundidad que yo vengo trabajando. Pero recordemos, estamos en noveno año, no estamos ni en un décimo ni estamos en la universidad. Entonces tiene que ser de acuerdo al vocabulario que ellos manejen, pero que sí quede claro de que si estamos hablando de ideología, ¿de qué estamos hablando? Ven, entonces la idea es que lo trabajen en forma individual en sus grupos, lo confronten con la separata y luego anoten esas definiciones en el cuaderno. Eso desde las actividades de inicio. Ahora, en las actividades de desarrollo, donde va una lógica de trabajo de acuerdo a la historia-problema y al aprendizaje basado en problemas, que es investigación, análisis e interpretación, que eso es lo que busca la historia-problema, que sabemos que por ahí tenemos que guiarlos. Nosotros también debemos de trabajar, recuerden aquel cuadrito previo, hay que ubicarlos en un tiempo, en un espacio y luego trasladarlos. ¿Eso qué significa? Trabajar con líneas de tiempo, con imágenes, con videos, y luego eso desde el punto de vista visual y auditivo. Y luego también tenemos que trabajar de manera más abstracta con cuadros, tablas, resúmenes, lecturas, etc. Entonces, ustedes verán aquí en el recurso 1, de acuerdo a la temática de las ideas independentistas en América Latina, que nosotros retomamos en el trabajo con el recurso, ¿qué retomamos? Los niveles de desempeño. Vean, el estudiantado enlista datos del tema en estudio a partir de lo que muestran las imágenes aportadas de premio. En el segundo, los educandos destacan aspectos significativos de acuerdo con la información que aporta el video sugerido. Los discentes destacan aspectos específicos según lo que plantea la lectura
recomendado. Entonces vemos cómo, de acuerdo al recurso educativo y a los niveles de desempeño, ¿verdad?, y a la secuencia que nos da la plantilla de estudios sociales, nosotros tenemos que ir insertando esos niveles de desempeño. Eso no se los va a decir nadie, se los digo yo porque hemos elaborado planeamientos de 7º a 5º año, ¿verdad? Hemos trabajado con más de 50 tipos de planeamientos diferentes, tanto en geografía como en historia. Y eso no se descubre de la noche a la mañana, es algo que se descubre en el constructo a lo largo de un año lectivo y de diferentes temáticas. Y al final hay que retomar, ¿verdad?, todos esos encuentros con una diversidad de fuentes de información de acuerdo a unos niveles de desempeño, hay que retomarlos de acuerdo a una pregunta generadora. Y esa pregunta generadora, ¿de dónde sale? Sale del indicador del aprendizaje esperado. ¿En relación con qué? Con el criterio de evaluación. ¿Cuáles fueron las condiciones económicas, políticas e ideológicas que incentivaron a determinados grupos sociales a buscar la independencia del Imperio Español? Entonces, anotan el trabajo en sus grupos en el cuaderno. Refuerzan el aprendizaje, ¿verdad?, el trabajo en grupos, mediante trabajos en una portátil, en un celular, donde se comentan las ideas independentistas en América Latina y donde sale esa actividad de comentan de los niveles de desempeño. Y luego los muchachos comparten sus constructos, sea por las redes sociales o con un papelógrafo o otro tipo de recurso. ¿Para qué? Para su realimentación en una plenaria. Esto nos lleva ¿a qué? A las actividades de cierre, al reporte escrito. En realidad, ¿verdad?, aquí lo que se busca, de acuerdo a las preguntas problemas, ¿verdad?, que son más generales, de acuerdo a la temática que se está estudiando, la idea es que los muchachos hagan audios, noticieros, mural, collage, para responder estas preguntas y conectarlas con la actividad que hicieron en las actividades de desarrollo. ¿Qué significa para un país ser independiente? ¿Qué factores propiciaron las independencias de las colonias españolas? Entonces, los muchachos comparten los productos creativos que trabajaron en las actividades de desarrollo y en las actividades de cierre, y la idea es que comenten esos productos creativos en función de las preguntas, problema que de previo se enunciaron. Y para finalizar, siempre debe haber, ¿verdad?, alguna actividad de valoración de carácter evaluativo formativo. Entonces se le presenta un nuevo video, imágenes, ¿para qué? Para destacar aspectos relevantes de qué, de las ideas independentistas en América Latina. Ha sido un placer y un gusto haber estado con todos y con todas.